Seguimos entonces con el libro de la mortificación del pecado que hemos estado viendo. Voy a acomodarme esto. Ahí. Ya estamos a pocos capítulos de terminarlo. Yo espero, hermanos, que lo estén aprovechando, que lo estemos aprovechando, estamos sacando ese provecho y que esté sirviendo principalmente en nuestras vidas para alejarnos principalmente del pecado, mortificarlo, ¿verdad? Como lleva título el libro. Quiero continuar entonces con lo que vimos nosotros la semana pasada. Hay unos todavía peligros que me faltó tocar y una de las cosas que decía Owen es que nosotros debemos esforzarnos por llenar nuestras mentes con una clara y constante conciencia de la culpa del pecado, del peligro y la maldad que tiene el pecado, ese deseo pecaminoso, esa lujuria pecaminosa que nos afecta o que nos está afectando. Entonces, sin olvidar, ¿verdad? Algo tan importante que nosotros hemos venido viendo, incluso desde pecados respetables, ¿verdad? Que es llenar nuestras mentes del conocimiento de Dios, que es por la fe, ¿verdad? Eso es importantísimo. Nosotros vimos que el pecado nos quiere atrapar con sus razonamientos. El pecado quiere susurrarnos cosas engañosas ahí, ¿verdad? De que no es tan grave, de que no hay que preocuparse. Entonces va a buscar que nosotros incluso si pecamos contra el Señor, no nos sintamos tan culpables, no nos sintamos tan mal, ¿verdad? Que nosotros vimos la semana pasada, no, pero otros lo hacen también. ¿Por qué te vas a sentir culpable si otros también lo hacen de esa manera? Entonces, va a buscar, mis hermanos, que nosotros nos sintamos culpa, va a comenzar a hacer que nosotros nos endurezcamos, que también fue un peligro de los que nosotros vimos. Por otro lado, y esto no es parte del libro de la mortificación del pecado, pero sí es bastante, considero que es bastante importante mencionarlo, porque mis hermanos, vean, un pecado no mortificado, ese que quizás nosotros estamos justificando, que lastimosamente ha prevalecido, se ha fortalecido, puede llevar a insensibilizarnos a nosotros. A tal punto que una vez más lo digo una vez más porque nosotros lo vimos en el capítulo 9, que cuando un pecado se establece por un periodo largo de tiempo, puede apartarnos a nosotros de los deberes santos, puede apartarnos de esos deberes que como creyente nosotros tenemos que cumplir. Entonces esto es lo que quería mencionarles, que no está en el libro, es que ahora sí sentimos una culpa. Entonces, esa culpa nos va a llevar a nosotros a pensar cosas y a hacer, por decirlo de una manera, o no hacer cosas que nos alejan de la comunión de Dios. ¿Qué es lo que quiero decir? Que por la culpa usted llega y dice, ¿cómo me voy a acercar yo hacia el Señor? No, yo voy a esperar que al Señor se le pase su molestia, porque lo que hice, porque lo que dije, porque lo que pensé, está todavía muy reciente, entonces yo no me quiero acercar a él ahí todavía. Uy, no, qué indigno, qué hipócrita, ¿cómo me voy a acercar hacia el Señor? Entonces, esta otra culpa engañosa nos hace alejarnos de igual manera. Nos quita ese momento de ir y humillarnos delante del Señor. Por lo que hice, por lo que dije, por lo que pensé. Entonces, ese pecado, ya sea que hayamos hecho, dicho o pensado, mirado, llega esa culpa, ¿verdad? Y como no es mortificado ese pecado, entonces comienza también de esa otra manera a apartarnos del Señor. Entonces, no sé si les ha pasado, pero llega uno y dice, ¿cómo? Mejor voy a esperarme. Spurgeon decía, no, ese es el momento indicado para que entonces usted se acerque más al Señor. Porque eso es lo que busca el pecado. De una u otra manera, de una u otra manera que nosotros nos apartemos del Señor, que estemos lejos de Él. Eso es lo que Él busca hacer en nuestras vidas. Yo, mis hermanos, menciono algo también que es muy importante, pero muchas veces pasa que para esposos y esposas, más que todo, hay algo entre un esposo y una esposa, eh, entre los dos hubo una discusión, hubo algo ahí, pero llega uno y ve al otro que está orando o que está ejercitando sus deberes y entonces llega a pensar y dice, pero Diego, acaba de decirme ese ahora está ahí orando. Sí, sí, eso es lo que debería ser. De hecho, lo que yo decía aquí es, no debemos de ninguna manera, incluso con un hermano, ¿verdad? Que escuchó la palabra del Señor, llega y nos pide disculpas, o un hermano que llega y por la palabra del Señor se siente
conmovido y llega y nos cometió algo contra nosotros, dijo algo contra nosotros y llega y nos pide disculpas, nosotros no podemos decir, ¿verdad? ¿Qué hace este aquí después de lo que me hizo? ¿Verdad? Igual con los esposos o esposas en la casa. ¿Qué hace este orando después de lo que me dijo? Qué hace esta haciendo, leyendo después de lo que me dijo? No podemos llegar a pensar de esa manera. Tenemos que de una manera nosotros decir, qué bien, que por lo menos está yendo al Señor. Porque eso es lo que nosotros buscamos. Hipócrita. Así pensamos nosotros. Nosotros tenemos un corazón que muchas veces, mis hermanos, es malo y va a buscar ver esas cosas. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, buscar el auxilio en el Señor cuando nosotros pecamos contra Él. Entonces, esa culpa lo que hace es convertirse en un impedimento en nuestras vidas para cumplir esos deberes santos, ¿verdad? Y poco a poco, ¿sabe qué es el problema de eso? Que poco a poco, es que yo otra vez, yo fallé, pequé contra el Señor y otra vez vuelvo y otra vez vuelvo, pero no, ya no. Comienza a hacérsele parte de su vida, se llena de desconfianza, comienza a llenarse de inseguridad, ¿verdad? Y ya no quiere acercarse más al Señor. Ya no se acerca más a su Padre Celestial. Por culpa de ese pecado no mortificado, se aparta del Señor, comienza a pensar, no, es que el Señor a mí no me va a perdonar, es demasiado, ¿cómo puede ser que yo siga pecando contra Él y me alejo? Lo mejor es alejarme. Y cae en esta desconfianza, en esta inseguridad, cae en este gran problema. Ahora, puede también que usted esté pide y pide al Señor gracia para vencer un pecado, pero como también vimos, usted mismo le está dando, usted mismo está proveyendo para que ese pecado salga, para que ese viejo hombre sea alimentado, ¿verdad? Que ese pecado que muere en nosotros, o simplemente no me esfuerzo. Y también, ¿verdad? Nosotros habíamos visto esto un poco. Entonces, ligado a todo eso que acabamos de ver, hay un tercer peligro. Decía Owen, la pérdida de la paz y la fuerza durante todos los días. Así lo pone Owen. La pérdida de la paz y la fuerza durante todos los días. Pérdida de paz, pérdida de gozo, pérdida de confianza, pérdida de fuerza durante todos los días. La paz de Dios y la fortaleza para andar con Él, mis hermanos, son esenciales para nuestra vida como creyentes. Usted, mis hermanos, está alegre con el Señor. Usted está fortalecido. Entonces usted está contento, usted está en paz con el Señor, usted lo siente, usted está fuerte, usted siente esa confianza en el Señor, al punto, mi hermano, y usted puede decir, como dice el Salmo 73:25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor? Y fuera de ti yo nada deseo en esta tierra. Se siente fuerte porque usted está con el Señor, está fortalecido en Él. Dice por ejemplo, Habacuc 3:18. Voy a leerlo desde el 17. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y dice el 19, Jehová el Señor es mi fortaleza. Hay confianza, hay fortaleza en el Señor. Y si no tenemos esa paz con el Señor, si no tenemos esa fortaleza en el Señor, andar en esta vida, mis hermanos, es incluso andar en este mundo, ¿verdad? Que con todos sus tumultos y cosas que nos afectan como creyentes, hay cosas bonitas que disfrutamos en este mundo, pero no andar en paz con el Señor y en fortalecidos con el Señor, usted va a andar en agonía. Este mundo es feo, es sin sabor, es lúgubre, por decirlo de una manera, no lo disfruta usted. Entonces, un creyente que persiste en no mortificar un pecado, tarde o temprano, mis hermanos, va a ser privado de esas bendiciones. ¿De cuáles bendiciones? De estar en esa paz, de estar en esa confianza en el Señor, de estar alegre, de estar gozoso. Va a comenzar a ir poco a poco marchitándose, como una vez habíamos visto o habíamos leído que una hermana escribía de unas flores, ¿verdad? Ya las habían cortado, las habían puesto ahí y esas flores ya estaban muriendo, se veían preciosas, pero ya estaban muriendo. Su destino era marchitarse. Entonces, un creyente, mis hermanos, que no mortifica un pecado, tarde o temprano va a ser privado de esas bendiciones. Va a apartar su corazón de Dios y no va, mis hermanos, se le van a retorcer sus afectos, se le va a nublar su entendimiento como nosotros vimos la vez pasada. Dice Ezequiel Hopkins, un pastor anglicano,
Cuando un deseo de la carne impide el cumplimiento del deber, o sea, la comunión con Dios, la gracia no puede respirar ni ejercitarse. Está esas malezas ahí ahogando la gracia. No la deja salir. Entonces está como ahí, como asfixiándola. No puede ejercitarse la gracia. Y dice él, con razón desfallece y se deteriora. Entonces, quiere decir que en los creyentes, mis hermanos, puede pasar que cuando deja un pecado ahí, comience eso a dañarlo poco a poco. Acercarse a Dios, clamarle a Él por perdón, reconociendo que la culpa no deja de ser para el creyente una delicia. Entonces eso es lo que tiene que buscar el creyente en ese momento. Que en el Señor está ese castillo fuerte, como dice ese himno, esa roca donde Él se puede sostener, ese refugio donde Él se puede ir a esconder. Entonces conversa y le clama al Señor y le dice, Señor, he pecado contra usted de esta y esta y esta manera. Y se vuelve una delicia, de hecho. Yo les había dicho la vez pasada, muchas veces uno comete un pecado contra el Señor y está tal vez en otro lugar y uno desea poder estar en la casa para llegar y decirle, Dios, en esto lo he ofendido. No está en paz, no lo deja pasar. Llega ahí ante su perdonador, ante su defensor, su papito. Se humilla a él y ahí, ¿verdad? Encuentra ese deleite. Pero una lascivia no mortificada, lo que va a hacer es ir destruyendo esto. Retuerce su afecto, cauteriza, comienza a cauterizar ahí su conciencia. No siente culpa, no siente absolutamente nada. ¿Y qué si lo hago? No hay ningún problema, los demás los hacen. Y ponemos en los estándares de esos hombres grandes que estuvieron en alguna vez en puestos altos de la fe, por así decirlo, y han caído. Dice, si él cayó, ¿por qué yo no? Comenzamos a excusarlo. Pensemos, ¿qué pecado me ha hecho a mí sentir avergonzado y con culpa? ¿Verdad? Como vimos al principio, con culpa que no me acerco al Señor, con culpa que yo digo, ¿cómo no? ¿Cómo me voy a acercar? Qué hipócrita. No, 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 el Señor a mí no me va a perdonar, esto es demasiado. ¿Qué es ese pecado que más bien lo ha alejado a usted? Pregúntese ahí, que lo hace sentir que su espiritualidad se ha ido, que lo debilita, que le comienza a quitar su vigor y que comienza poquito a poco a dañar su comunión con el Señor. Se va a ir dando cuenta cuando es poca la lectura con la escritura, se va a ir dando cuenta cuando ora poco, se va a ir dando cuenta cuando usted no quiere congregarse o simplemente congregarse es default, puedo hacerlo y puedo que no. Se va a ir viendo la comunión en la iglesia. Bueno, hermano, esos tres, ahí usted va a ir viendo si me está debilitando algún pecado y tenemos que ver cuál es. No nos ha endurecido, no nos ha apagado, no nos enfría, no nos desanima. Mis hermanos, el pecado hasta llegarnos a ser indiferentes a sus caminos. Como les dije, no queremos llorar. La lectura de la palabra, qué perece, venir a escuchar la predicación. Hemos visto incluso nosotros de estos casos, personas que llegaron súper contentos. Yo la semana pasada también lo mencionaba. Personas que llegaron súper contentos y después, y voy a mencionar algo más adelante, que el hermano Eduardo hablaba acerca de la vida cristiana. Pero lo vamos a ver más adelante. Qué paz, mis hermanos, qué fortaleza, qué gozo, qué alegría, qué confianza puede disfrutar un alma cuando el pecado se está arraizando. ¿Qué puede disfrutar de eso? Cuando ya el pecado ha querido y ha tomado mucho terreno en nuestras vidas y ha agarrado nuestro corazón, esas ramas que lo tienen ahí asfixiado, como decía Ezequiel Hopkins. Dice Isaías 57:17, por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Eso somos nosotros muchas veces con ese pecado no mortificado. El Señor, cuando muchas veces nosotros vemos a nuestros hijos que han desobedecido y han pecado contra el Señor, muchas veces como papás les pasamos por alto mucho, pero llega un momento donde vamos a dar la disciplina. Dios es un Dios justo y con sus hijos, a quien Él toma por hijo, le va a disciplinar. ¿Qué paz, decía también Owen, qué paz hay para el alma cuando Dios se esconde? Como dice ahí, lo herí y escondí mi rostro. Cuando el Señor da su espalda por un momento a nosotros, ¿qué paz hay ahí? Mi paz es dejo, mi paz os doy. Es la paz en Cristo. Y si Él nos da la espalda, ¿qué paz tiene usted?
¿Qué fortaleza hay, decía Owen, para el alma cuando Él golpea o hiere? ¿Usted está contento cuando Dios le golpea o hiere? Bueno, sí, probablemente cuando nos está haciendo ver que le hemos ofendido y que nos está tratando de enderezar a nosotros, y a veces nos tiene que golpear fuerte. A veces nos tiene que traer con golpes fuertes que no nos gustan, pero a veces así es, por lo tiene que traer por nuestra terquedad. Puede, mis hermanos, y esto lo decía él, Owen decía, puede que mañana nosotros ya no veamos el rostro de Dios en paz. Llega a endurecer tanto el corazón, llega a importarle absolutamente nada, llega usted a decir, ¿qué me importan estas cosas del Señor? Que puede, mis hermanos, decía él, que mañana usted ya no quiera saber nada de Dios, ya no usted no quiera ver el rostro de Dios en paz. Ya usted no puede ser capaz de leer o de orar o escuchar su palabra, cualquier deber espiritual que usted como creyente tenga que hacer, se le va su alegría, se le va su gozo, se le va su vigor espiritual. Entonces, lo que él está tratando de decir es peligroso un pecado no mortificado porque puede hacer muchísimo daño, puede hacer esto, apartarnos del Señor. Que usted hoy esté aquí súper feliz, pero un pecado no mortificado puede hacer que en unos días usted ya no quiera nada con el Señor. Y dice Owen, quizás Dios te tire sus flechas y te llene de angustia e intranquilidad, con miedo y perplejidad. Quizás te muestre el infierno, la ira en cada momento, aterrorizándote al punto que te afliges y ya no deseas vivir. Y aunque Dios no te destruirá, puede dejarte en esa condición para darte una clara y vívida comprensión de la destrucción, para que consideres el terrible resultado de dicho estado. Puede que Dios nos deje en esos momentos, ¿con cuál fin? Traernos a Él, mis hermanos. El capítulo 17 de la confesión, en el párrafo 3, lo pueden ustedes leer. Es claro lo que dice. Es más, lo voy a leer para ustedes. Dice así, es hablando de la perseverancia de los santos, y aunque los santos, por medio de la tentación de Satanás y del mundo, la prevalencia de la corrupción que queda en ellos y el descuido, ya se los había dicho la vez pasada, y el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves y por un tiempo permanezcan en esto, por lo cual incurren en el desagrado de Dios y contristan a su espíritu, llegan a tener sus virtudes y consuelos dañados, su corazón endurecido y su conciencia herida, lastiman y escandalizan a otros, traen juicios temporales sobre sí mismos. Aún así, dice, renovarán su arrepentimiento y serán preservados por medio de la fe en Cristo Jesús hasta el fin. El motivo es, mis hermanos, que muchas veces nosotros por esos golpes fuertes despertemos. ¿Qué pecado es lo que me está haciendo y separando del Señor? A mí esta parte, cuando la leo, la primera parte de este capítulo y el del párrafo 3, uno se siente, da como miedo, pero después lo deja con una tranquilidad de que nosotros en el Señor estamos resguardados, protegidos. Dice Lucas 22:32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ese es Pedro cuando negó al Señor. El Señor Jesucristo dice, yo he rogado por ti. Hasta que da como una tranquilidad. Cristo Jesús ha rogado por mí para que mi fe no falte. No es un secreto, mis hermanos, ya lo vimos ahí como lo dice la tentación, la confesión, que Satanás, el mundo y ese enemigo que nosotros llevamos dentro nos pueden hacer descuidar esos medios que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para perseverar, para preservarnos, para fortalecernos, para que andemos en paz con el Señor, aún en este mundo tan amotinado, con tantas cosas. Al descuidarlos es donde, mis hermanos, nosotros caemos en pecados graves. Como les dije, como la confesión lo dice también y la escritura lo dice en Lucas 22:32, aunque el creyente caiga, va a ser renovado por la fe en el Señor Jesucristo. Pero no es ningún secreto que puede que usted, podemos llegar a ver hermanos que entraron muy contentos y que de un momento a otro comiencen a ver que ¿cómo se le dice? Que la pólvora comenzó a dañarse. No es vida, mis hermanos, vivir lejos del Señor. Para un creyente no es vida estar lejos del Señor.
Decía, lejos de ti, nada yo deseo en la tierra. Estar lejos del Señor es estar en peligro. David decía que su pecado lo hacía como que sus huesos estuvieran quebrantados, que sus heridas supuraran y olieran. Dice, vámonos al Salmo 38, por favor. Voy a leerlo desde el 1 al 5. Dice, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Aquí vemos a David angustiado. No se ve a David gozoso por su pecado. Está angustiado. Lo llevó a la angustia, le quita la paz, lo debilita, lo pone triste. Eso es lo que busca, mis hermanos, y eso es lo que va a comenzar a hacer el pecado en nuestras vidas. Apartarnos del Señor, mis hermanos, es peligrosísimo. Y como creyentes es lo que nosotros tenemos que estar buscando siempre, esa intimidad, esa cercanía con el Señor. Entonces, vamos ahora, después de haber leído esto, a ver el último peligro. Este es más corto y es, aquí en este ustedes pueden decir, caramba, ¿puede Dios entonces al que eligió, al que salvó, de alguna manera perderlo? Porque el peligro que menciona Owen aquí es el peligro de una destrucción eterna para los creyentes. Eso no calza. Dice él, hay una relación tan íntima entre la persistencia en el pecado y la destrucción eterna, que mientras que una persona permanezca en el poder del pecado, debemos advertirle de la destrucción y la separación eterna con Dios. Mis hermanos, el hecho de que Dios ha determinado librar a unos del pecado para que disfruten de la salvación y sean alejados de esa destrucción eterna, no cambia el hecho en ninguna manera de que Dios no va a librar a nadie de la destrucción, a nadie que persista, a nadie que practique el pecado. Quien persiste en el pecado no es del Señor. Dice Gálatas 6 del 8 al 9, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Vamos ahora a Primera de Juan 3:8 para que veamos. Primera de Juan 3:8. Rápido dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y Primera de Juan 5:18 dice, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, quien persista en el pecado, quien esté cegando en ese terreno del pecado o de la carne, como nos dice Gálatas a nosotros, va a cegar destrucción, lo dice la Escritura. Dios no puede ser burlado. Y quien ciega, quien está sembrando en ese terreno del Espíritu, es un hijo del Señor, va a cegar la vida eterna. Hay dos bandos solamente. No hay tibios, como dice. Entonces, el pasaje aquí en Gálatas es claro. Dele rienda suelta, permanezca en su pecado, persista, practíquelo. Siga sembrando ahí en ese terreno de la carne y es totalmente seguro de que usted va a cegar la corrupción, la destrucción. Entonces, los que son del Señor van a cegar en ese terreno del Espíritu. Y no les voy a, digamos, a ahondar un poco más ahí, qué es lo que tengo que cegar yo. Qué es lo que tengo que yo sembrar ahí en ese terreno del Espíritu. El creyente, mi hermano, sabe lo que debe hacer para la gloria del Señor, para su vida espiritual esté fortalecida. Entonces el creyente está resguardado en el Señor Jesucristo. Pero el incrédulo, aquel que vive para sus placeres, que persiste en el pecado hasta el fin, entonces ya sabemos qué le espera. Entonces, volvamos a recordar algo que decía Owen, y era que el pecado busca a nosotros destruirnos. Así que nosotros tenemos que buscar destruirlo a él primero antes de que él nos mate a nosotros. Y aquí nosotros nos podemos examinar un poquito.
¿Estoy sembrando yo para la carne? ¿Cómo siembra uno para la carne? De muchas maneras. Y una de las cosas es, mis hermanos, descuidando los medios de gracia. Descuida usted los medios de gracia, se aparta del Señor, peca deliberadamente, porque sabemos, mis hermanos, que estas son las cosas que nosotros necesitamos para mantenernos firmes en dependencia y confianza en el Señor. De otra manera estamos confiando en nosotros. No, yo no necesito leer, yo no necesito orar, yo no necesito congregarme. Yo puedo sostenerme por mi propia fuerza. Y no, nosotros necesitamos del Señor, necesitamos de esos medios que Él en su misericordia, en su gracia, en su amor, en su bondad, nos ha dado a nosotros para que estemos fuertes, porque este enemigo choca duro. Entonces, si nosotros sabemos de que este enemigo es fuerte, ¿cómo debemos nosotros prepararnos? Estar ahí de holgazán, de vago, estar ahí no, no va a pasar nada, yo estoy fuerte, voy a leer unas cuantas acá para después darme libre. Voy a leer, no oro, me da pereza, me da sueño. O busca horas de orar donde ya está cansado. Entonces, mis hermanos, examinémonos. ¿Para qué estoy sembrando yo? Soy un vanaglorioso que busca siempre la gloria, que me miren. Hago las cosas porque me miren. No estoy en mi casa buscando fortalecer a mi esposa, a mis hijos. Nosotros podemos decir, como dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Para quiénes es el alivio de oír esas palabras? No hay condenación. Dice, no ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Usted siente que eso es suyo, usted puede apropiarse de eso, ese alivio y decir, bendito sea el Señor, que por su Hijo Jesucristo esa condenación no es para mí. ¿Para quién es esa promesa? Aquellos, mis hermanos, que no andan según la carne, es porque no están sembrando en ese terreno de la carne, están sembrando en el terreno del Espíritu para cegar vida eterna en Cristo Jesús. Y Romanos 8, del 3 al 4, dice así. Vamos a Romanos 8, del 3 al 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vuelvo a leerlo. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, miren, huyamos, así esa es la palabra, fuguémonos, corramos de esos caminos que nos llevan a la destrucción, al daño en nuestra vida espiritual. No escuchemos más ese pecado salamero que habla dulcemente para hacernos caer, como ese joven de Proverbios 7. Fuguémonos del pecado, que todo lo que nos trate de alejar del Señor, pongámosle ahí un freno, quitémoslo de nosotros, de esos engaños del enemigo que puedan aparecer en nuestra mente. Porque cuando nosotros, mis hermanos, nos separamos del Señor, nos salimos de esa ciudad de refugio, afuera solo nos espera cosas terribles. Fuera del Señor Jesucristo estamos en serios problemas. Sí, mis hermanos, nosotros tenemos una seguridad eterna. Sí, como creyentes, amén. Eso es mío, esa promesa es mía. Yo no voy a ser condenado porque Cristo pagó por mí. Él me rescató. Él es suficiente Salvador. Al que Él rescata, le salva, le va a glorificar. No pierde ninguno. Él los salva, los lleva hasta el fin con Él y disfrutaremos de esa vida eterna con Él. Hay una esperanza viva en el Señor Jesucristo, viva y verdadera. Pero eso nunca debe ser un motivo en la vida de un creyente para que nosotros comencemos a quedarnos quietos,
comencemos a quedarnos aperezados en la vida espiritual o a darnos permisos. No, yo ya estoy en Cristo, yo ya puedo hacer esto, yo ya puedo hacer lo otro, aunque hay cosas que son legítimamente correctas que usted puede hacer en la vida cristiana. No es legítimo en ningún momento que usted comience a pecar contra el Señor deliberadamente. Que usted sepa lo que tiene que hacer y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le es contado como pecado. De ninguna manera el creyente que tiene esa seguridad, que tiene esa esperanza viva, puede llegar y decir así, sinvergüenzamente, no, yo puedo vivir como yo quiero. En lugar de estar creciendo en el conocimiento de Dios por la fe, ¿para qué? Porque hay un conocimiento de Dios sin la fe que lo que hace es envanecer, que lo que va a buscar hacer es cuánto sé yo, pero el conocimiento de Dios por la fe lo que hace es acercarse, humillarse más a Él. ¿Ven la grandísima diferencia? Entonces, buscas intimidad con el Señor, el conocimiento del Señor lo lleva a uno a apachurrarle el corazón de ver cómo mataron a mi Señor Jesucristo en la cruz, pero cómo Él es de misericordioso. Que a pesar de nuestros muchos pecados, el Señor, por su pacto que ha hecho con nosotros, porque es inmutable, porque no cambia, Él está ahí con nosotros. Y el domingo pasado yo le decía, la prédica de Arles, la prédica del hermano Mariano, a pesar de que nosotros somos un montón de infieles, ahí está Él con nosotros. Ahí está Él con nosotros. Aquel muchacho Marcos desnudo corrió, por así decirlo, con su vergüenza se fue, lo abandonaron y Él seguía con ellos. Esteban, aún como decía el hermano, ahí estaba el Señor con Esteban. En el momento de la aflicción, donde las piedras le pegaban duro, ahí estaba el Señor con Esteban. Y eso uno lo llena. Eso es lo que tiene que hacer el conocimiento del Señor. Ver qué bondadoso, qué bueno. Quiero acercarme más al Señor y no decir, no es que yo tengo ya la salvación y la damos por sentada, entonces puedo hacer lo que yo quiera. Puedo darme permisos. Entonces termino con una cita que daba el hermano Eduardo Flores de Andrew Murray, un reverendo. Este hombre decía esto de la vida cristiana y ponga mucha atención porque esto da miedo, pero es bastante importante que nosotros le pongamos atención. Decía esto Andrew Murray de la vida cristiana: quedarse quieto es volver atrás. Dejar de esforzarse es perder el terreno, es perder terreno. La palabra favorita del hermano Mariano: aflojar el paso antes de llegar a la meta es perder la carrera. La única marca segura de que somos verdaderos cristianos y de que amamos a Cristo es el profundo deseo y el esfuerzo sostenido para conocer más de Él. Miles han probado que estar contentos con iniciar bien la carrera, oigan bien esto, miles han probado estar contentos que iniciar bien la carrera es el primer paso para un curso en retroceso que termina perdiéndolo todo. Alguien dijo, ¿verdad? No es cómo se comienza, sino cómo se termina. Tengamos cuidado con eso. El pecado salamero a nosotros nos va a buscar apartarnos del Señor. Usted va a andar contento, pero un día puede que el pecado, y eso yo voy en contra con eso, se le va a apagar la llama. Yo me acuerdo cuando decían, ya se le va a pasar la llama del gozo y la alegría, el primer amor de Dios y esas cosas que decían. No se debe pasar eso nunca. El creyente está gozoso porque en Cristo hay suficiente para encontrar paz, para encontrar gozo, para encontrar fortaleza, para encontrar confianza. Hay suficiente en Él para que nosotros, mis hermanos, de un momento a otro, por culpa de un pecado no mortificado, andemos desanimados por cualquier cosita. Ya nosotros, como somos tan propensos por cualquier cosita, lo tomamos a pecho y entonces el pecado comienza a tomar provecho de eso y a dañarnos. Nos vemos la siguiente semana, si Dios lo permite.